Buenas noches, mi nombre es Andrés Mauricio Lara, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Actualmente estoy cursando el curso de modelación ambiental y la finalidad de este video es presentar la prueba nacional fase final del curso, el cual se basa en la escogencia de un artículo científico enfocado en el tema de los recursos hídricos o cambio climático o en general medio ambiente. Es presentado al profesor Diego Alejandro Pérez. Bueno, es en síntesis, este trabajo se elabora bajo los lineamientos establecidos de la fase final del curso de modelación ambiental. Podemos decir que la modelación ambiental pretende, desde un enfoque, llevar al estudiante a escenarios de análisis y proyección donde pueda a priori determinar cambios de que dentro de la materia del medio ambiente podrían tener una significancia, siguiendo modelos estadísticos y descriptivos para plantear las mejores alternativas y así suplir o corregir algún efecto adverso sobre el medio natural. Es por ello que en este trabajo se aborda todo el proceso investigativo realizado por unos estudiantes y profesionales de la Universidad Nacional de la carrera de Ingeniería Agropecuaria del Departamento de Agronomía, perdón, de la Universidad Nacional, eh, en la que ellos hacen frente a las consecuencias. Todo su proceso investigativo va enfocado hacia las consecuencias que puede tener el cambio climático con la disponibilidad y uso del recurso hídrico. Ellos tomaron un sitio de, de muestreo, por así decirlo, el cual es el municipio de Uribia. El municipio de Uribia, ubicado en el departamento de La Guajira. Lo tomaron dado por sus condiciones y características de extrema aridez y evaluaron de cómo repercutiría a largo plazo la variación de temperatura con respecto a la disponibilidad del agua y su desarrollo con el entorno. Del resumen del artículo, este lo tomé tal cual directamente como lo tienen en el artículo científico. Entonces voy a proceder a hacer la lectura del resumen del artículo científico. Entonces, dice así: en este trabajo se analizan en detalle los parámetros indicados en el balance hídrico. Se consideran las condiciones actuales y el cambio climático en una zona representativa de clima árido en Colombia, la región desértica de Uribia en el departamento de La Guajira. Con este fin se seleccionaron algunas estaciones climatológicas que, de acuerdo con los valores registrados de temperatura y precipitación, pueden considerarse representativas de áreas climáticas áridas o desérticas, según el índice de Lang. Se construyó una línea de referencia a partir de los registros históricos de precipitación y temperatura y se analizó su comportamiento. Los datos de las estaciones se obtuvieron de la base de datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, que es más conocido como el IDEAM. Después de calcular los escenarios de referencia, ellos estimaron el balance hídrico actual, tomando en cuenta las variables originales e incluyendo cuándo fue necesario nuevos parámetros para el cálculo de la ecuación simplificada de continuidad. El análisis incluyó parámetros como potencial de evapotranspiración, humedad del suelo, almacenamiento o recarga y sus cambios, déficit y exceso hídrico, escorrentía y periodos de recarga y uso del agua.
Las anomalías de temperatura y precipitación se calcularon tomando en cuenta los nuevos escenarios climáticos. Con las anomalías encontradas se ajustó la línea de referencia para las variables mencionadas anteriormente y los parámetros asociados se analizaron en el contexto del balance hídrico. En escenarios de cambio climático, el balance hídrico proyecta una posible intensificación de las condiciones desérticas en la región del Uribia-Guajira, ya que se espera una disminución en el índice de LAN de su valor actual de 18.7 unidades, que se clasifica como desértico, a 17 unidades en el 2050, según las proyecciones que ellos hicieron, y 14.5 en 2070. Como resultado de una reducción de las precipitaciones, de 2.4 y 11%, y un incremento de la temperatura anual promedio de alrededor de 1.7 grados centígrados, utilizando un modelo climatológico llamado HADGEM2-S. Este lo utilizaron para calcular lo del periodo 2041-2060 y para el periodo 2061-2080 obtuvieron que aumentaría un 3.7 grados centígrados como un escenario más extremo con el modelo GFDL GM3. Con esto ellos comprobaron mediante la clasificación climática de Thornthwaite que tipifica el área de estudio como una zona árida con recursos hídricos limitados y sin excedentes. Este déficit podría acarrear graves consecuencias ambientales, problemas sociales y declinación de la productividad agrícola e industrial de la región. Pasamos al planteamiento de las 5 preguntas. Entonces, la primera es, ¿de qué trata el artículo científico? Entonces, en síntesis, el artículo científico realiza una modelación hídrica para proyectar el cambio de temperatura a largo plazo y cómo éste podría influir socialmente, productivamente y ambientalmente. Según el artículo científico, ¿qué pasa? Entonces, las zonas clasificadas como desérticas siguen perdiendo su equilibrio ecosistémico gracias al cambio climático. ¿Dónde tuvo lugar el desarrollo investigativo que presenta el artículo científico? Como ya lo dije, fue en la zona desértica del municipio de Uribia, departamento de La Guajira, en Colombia. ¿Cuándo tuvo lugar este trabajo? Según fechas del artículo científico, fue en el año 2016. ¿Y por qué sucedió esto? Entonces, ¿por qué el objeto del artículo científico? Entonces, el grupo de profesionales desea describir el impacto negativo del cambio climático sobre la disponibilidad del agua superficial y subterránea para desarrollo, la cual incide en el desarrollo de los ecosistemas naturales, el productivo y social de la comunidad. Como descripción del problema, entonces tenemos que el efecto del cambio climático está teniendo una influencia negativa sobre el ciclo hidrobiológico, causando presión en el aumento de la evapotranspiración, cambio en los niveles de precipitación y valores de temperatura. Por otro lado, se repercute también en la disponibilidad y uso del agua superficial, que a su vez tendría una consecuencia en la seguridad alimentaria, estados sociales y productividad agrícola. Los cambios tendrán mayor incidencia sobre áreas clasificadas como desérticas, donde se intensificará las altas condiciones como la reducción de la precipitación y aumento de la temperatura a largo plazo. Dentro del marco de modelación, el grupo investigativo siguió este procedimiento para hacer toda su modelación y así poder obtener resultados. Inicialmente hicieron el balance hídrico, seguidamente clasificación del clima y tercero, balance del agua en condiciones del cambio climático. Estos fueron los 3 pasos que ellos siguieron para
realizar toda la modelación del proceso investigativo. Dentro del balance hídrico encontramos primero pues que ellos tomaron todos los datos o registros que tenía una estación climatológica perteneciente al IDEA. Esa estación se caracterizaba porque tenía todos los registros desde el año 1976 a 2005. Con estos datos ellos procedieron a calcular la evapotranspiración potencial utilizando el procedimiento de Penman-Montet, el cual es establecido por la FAO en el año 2009. Y pues según el documento es el único recomendado para trabajar con los datos climáticos. La estimación de la evapotranspiración se ayudó también con el software CropVac 8.0, donde se ingresaron todos los datos de ubicación, o sea, como de características del sitio de muestreo, y los climatológicos que fueron tomados por parte del IDA. Climatológicos que tomaron temperaturas máximas y mínimas, humedad relativa, velocidad del viento y niveles de insolación. Y por último ellos calcularon los valores mensuales de precipitación y evapotranspiración. Pasaron a hacer la clasificación del clima utilizando el método de Thorndike, donde ellos hallaron índice de humedad, variación estacional de la humedad relativa, índice de eficiencia térmica y concentración de eficiencia térmica durante el verano. Todo ello también basado en los datos tomados directamente del IDEA. Y por último hicieron el balance del agua en condiciones del cambio climático. Allá ya llevaron, digamos, dicho balance al escenario de la problemática que se pretende evaluar dentro del proceso investigativo, que era el cambio climático. Entonces, todas esas variables que teníamos ya anteriormente se ajustaron y fueron procesadas utilizando modelos climáticos, los cuales son el HAP-GEM2-S y el GFDL-CM3, el RCP 4.5 y el RCP 8.5. El primer modelo que nombré lo utilizaron para calcular todos los resultados o las proyecciones de aumento de temperatura para los periodos 2041 a 2060 y el segundo modelo para el periodo 2061 a 2080. Como resultado, el proceso investigativo que refleja el artículo científico en síntesis dice lo siguiente: las condiciones de zonas áridas extremas como Uribia transformarán negativamente los ecosistemas y su oferta ambiental. ¿Qué quiere decir? Que a largo plazo hay mayor tendencia a que ese tipo de zonas no se recuperen, sino tiendan a crecer su afectación y a disminuir toda su oferta ambiental, todo lo que ofrece frente, digamos, en el caso del artículo, el recurso hídrico tendrá una tendencia a disminuir su disponibilidad en esa región del país de Colombia. Y pues comparándolo con otras zonas en el planeta o en el mundo, hay áreas muy similares a lo que vive Uribia de La Guajira. Son ya zonas desérticas y que de pronto su recuperación tendrán menos probabilidad para encontrar el equilibrio ecosistemático. Como segundo, ellos concluyeron que el acceso al agua será más limitado con el tiempo, causando no solamente impactos ambientales negativos, sino económicos y sociales que agrandarían el conflicto por el uso del agua. Esto viéndolo en un escenario como este, que es un área desértica, como es la Uribia Guajira, donde obviamente la tendencia de la disponibilidad del agua tendrá a bajar, tendrá una tendencia a disminuir para las comunidades que residen allá.
Esto lo podemos comparar frente a lo que sucede en el resto del mundo, donde obviamente, no solamente por ser un área desértica, sino también otros tipos de áreas tropicales, otros tipos de ecosistemas, por efecto del cambio climático, aumentos de temperatura, variaciones de temperatura, irá afectando indirectamente en todo lo que son los tipos de recursos naturales y como lo es el agua, el cual provocará su disminución. A esto hay que sumarle no solamente las afectaciones por parte del cambio climático, sino también otras como los usos de los suelos, eh, usos que le dará agua por parte de las comunidades, presiones ejercidas antrópicas. Bueno, todo ello conllevaría a la reducción y de la disponibilidad del agua que se utiliza para consumir y para muchas actividades de los seres humanos. Otra conclusión que llegaron ellos fue que los altos niveles de evapotranspiración a largo plazo aumentarán y se reducirá la precipitación y humedad del suelo. Esto, pues obviamente afectando una actividad muy importante para el ser humano, que es el desarrollo y producción agrícola. Todo el tema de cambio de temperaturas, variaciones, obviamente se equilibra toda digamos, la escala desequilibra todo el proceso normal que tiene la naturaleza en el planeta Tierra. Entonces lo vemos de que para estas zonas desérticas y para zonas de otro tipo de ecosistemas, ciudades urbanas, eh, áreas rurales, zonas montañosas, vemos actualmente que en tema de clima ha variado mucho, digamos, todo como son las precipitaciones, los niveles de precipitación, a como lo era antes, han variado. Ya en unas zonas llueve menos que en otras, entonces esto ya afecta directamente porque el ciclo natural que llevaba esas áreas ya cambia por ese tipo de cosas. Y entonces, como dicen ellos, la precipitación se reducirá y la evapotranspiración aumentará. Por la intensidad y aumento de temperatura se evaporará mucho más rápido lo que es el agua superficial, que a grosso modo es la que más uso se le da por parte de las comunidades y la que de una cierta forma genera un equilibrio a los ecosistemas existentes. Otra conclusión que llegaron ellos fue que los cambios en la calidad del agua superficial y acuíferos se darán debido a que a las tasas de infiltración bajarían. O sea, obviamente, al reducir los niveles de precipitación y pues obviamente por la erosión de los suelos, por el aumento de temperaturas, estos van a tener una afectación en todo lo que es su capacidad de infiltración y por ende pues también habrá reducción de los acuíferos, disminución de afectación de vegetación, afectación en todo el sistema agrícola porque pues ya los suelos perderán muchas de sus propiedades, perderán sus nutrientes. Entonces todo ello conlleva a tener varios factores que inciden sobre el equilibrio natural del medio ambiente. Y pues como última conclusión, sobre el área de estudio, pues la clasificación de clima no varió, continuándose ubicando sobre un área árida, pues que ya como dije inicialmente en el resumen, se había definido esa zona como un área árida. Eh, Quiero agradecer, espero que con esto se pueda dar una explicación del contenido del artículo científico trabajado.
eh, en sí procedimientos utilizados por los profesionales son los a consideración personal, son los aptos para haber trabajado, ya que utilizaron herramientas y datos que salían de la realidad y no eran datos de pronto proyecciones o datos eh, comparativos o algo, sino eran datos tomados de la realidad, de lo que se vive allá en ese tipo de zonas. Y los procedimientos y el uso de los software de modelación climática en consultas realizadas en internet, ese tipo de software son los apropiados para hacer ese tipo de modelación climática. Bueno, muchas gracias. Espero que, que haya habido claridad en la explicación. Y aquí dejo el, el link de donde saqué el- la información, la información investigativa. Muchas gracias, una buena noche.